Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y como ya vieron en el título, preparamos un vídeo que, de verdad, creo que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y por supuesto, las declaraciones explosivas del ex de Kerem. Ya sé que muchos de ustedes son fanáticos de las series turcas, y seguramente han seguido de cerca la vida personal de estas dos grandes estrellas. Kerem Bürsin, conocido por su papel en Love is in the Air, y Hande Erçel, también protagonista de la misma serie y una de las actrices más queridas del momento, son dos nombres que resuenan en el corazón de muchísimas personas. Y bueno, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, sus vidas amorosas siempre despiertan mucha curiosidad. Pero, ¿quién es el ex de Kerem Bürsin y por qué sus palabras son tan impactantes? Pues prepárense porque vamos a desentrañar esta historia llena de secretos, rumores y verdades a medias. Vamos a explorar quién es este personaje misterioso, qué dijo exactamente sobre Hande Erçel y, lo más importante, cómo estas declaraciones han afectado la percepción pública de ambos actores. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero antes de que nos adentremos en este mundo de chismes y revelaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido interesante y actualizado sobre el mundo del entretenimiento. Suscríbanse, ya saben. Ahora sí, ¿listos para el drama? La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una que capturó la atención de todos. Empezó como una chispa en el set de Love is in the Air, y rápidamente se convirtió en un romance que traspasó la pantalla. Los fans, los medios, todos estaban fascinados por esta pareja. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus momentos románticos, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen. La chispa inicial, alimentada por la química en pantalla y la conexión personal, rápidamente se convirtió en un incendio que encendió las redes sociales y los corazones de millones de personas. El rodaje de Love is in the Air fue un crisol de emociones, donde la ficción y la realidad se entrelazaban de manera ineludible. Los personajes de Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, vivían una historia de amor llena de altibajos, desafíos y momentos inolvidables. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia de la pantalla se extendió a la vida personal de los actores. La química que se veía en la serie era palpable, una conexión que trascendía las palabras y se manifestaba en miradas cómplices, risas compartidas y un afecto evidente. Los fans ávidos de romance no tardaron en notar la creciente cercanía entre Hande y Kerem, y las especulaciones sobre una posible relación sentimental comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta creciente expectativa. Los seguidores de la serie y de ambos actores analizaban cada foto, cada vídeo, cada gesto en busca de señales que confirmaran sus sospechas. Las cuentas de Instagram de Hande y Kerem se convirtieron en un campo de batalla de emojis de corazones, comentarios de apoyo y teorías sobre el estado de su relación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sobre el mundo del espectáculo, se hicieron eco de las especulaciones y comenzaron a seguir de cerca los movimientos de la pareja. Y así, la chispa inicial se convirtió en un fuego que consumió el corazón de miles de personas. Los fans crearon clubes de fans, dedicados a apoyar y celebrar la relación de Hande y Kerem. Se organizaron campañas en redes sociales, se produjeron ediciones especiales de revistas, y se generó un fervor colectivo que convirtió a la pareja en una de las más queridas y seguidas del momento. El mundo entero y especialmente Turquía, estaba pendiente de cada paso que daban Hande y Kerem. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando cada momento de su vida privada. Sus salidas románticas, sus viajes, sus encuentros casuales, todo era objeto de interés y análisis. Las revistas del corazón publicaban reportajes sobre su relación, y las entrevistas a los actores se centraban, inevitablemente, en su vida amorosa. La confirmación oficial de la relación llegó, finalmente, para el deleite de sus seguidores. Hande y Kerem, cansados de negar la evidencia y abrumados por el cariño de sus fans, decidieron hacer pública su relación. Las fotos de ambos juntos, tomados de la mano y sonriendo, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La noticia fue recibida con júbilo por sus fans, quienes celebraron el romance como una victoria del amor.
La relación de Kerem y Hande, aunque intensa y pública, llegó a su fin. Y como era de esperarse, la ruptura generó muchísimas preguntas y especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceros en discordia? Todas estas preguntas flotaban en el aire, y la curiosidad de los fans crecía día a día. La noticia de la separación cayó como un balde de agua fría sobre los seguidores de la pareja. Después de meses de romance, fotos románticas y declaraciones de amor, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia se difundió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, generando un torbellino de preguntas y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las razones detrás de la ruptura fueron un misterio que los medios y los fans intentaron descifrar. Las especulaciones se multiplicaron, y las teorías conspirativas comenzaron a circular con fuerza. Algunos argumentaban que la incompatibilidad de caracteres había sido la causa principal. Otros sugerían que la presión mediática y la falta de privacidad habían desgastado la relación. No faltaron los rumores sobre terceras personas, que supuestamente habrían sido la causa de la separación. Ante el aluvión de preguntas y especulaciones, tanto Kerem como Hande optaron por mantener silencio. No emitieron declaraciones públicas, ni se involucraron en polémicas. Prefirieron proteger su privacidad y guardar para sí mismos las razones de su ruptura. Esta decisión, aunque comprensible, alimentó aún más la curiosidad de sus seguidores. Los medios de comunicación y los fans se aferraron a cualquier pista, a cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. La falta de información oficial hizo que las redes sociales se convirtieran en un caldo de cultivo para los rumores y las teorías. Los fans analizaban cada foto, cada mensaje, cada gesto de ambos actores en busca de señales que revelaran la verdad. Los debates en línea se intensificaron, y las discusiones sobre las posibles causas de la ruptura se prolongaron durante semanas. La ruptura, sin embargo, no solo afectó a los fans. Para Kerem y Hande fue un momento difícil y doloroso. Tuvieron que lidiar con la tristeza, la decepción y la incertidumbre sobre el futuro. Tuvieron que aprender a vivir sin la presencia del otro, a rehacer sus vidas y a enfrentarse a las consecuencias de su separación. A pesar de la tristeza y la decepción, ambos actores demostraron profesionalismo y madurez. Continuaron con sus proyectos profesionales, mantuvieron una actitud discreta y evitaron involucrarse en polémicas. Su silencio y su respeto mutuo fueron admirados por muchos, quienes reconocieron la valentía y la dignidad con la que enfrentaron la situación. La ruptura de Kerem y Hande, aunque dolorosa, sirvió como una lección sobre la fragilidad de las relaciones y la dificultad de mantener la privacidad en el mundo del espectáculo. También demostró la importancia de la madurez y el respeto mutuo, incluso en los momentos más difíciles. ¿Pero quién es este ex del que tanto hablamos? Bueno, para mantener la confidencialidad y el respeto, no vamos a revelar nombres específicos, pero sí diremos que es una persona que formó parte importante de la vida de Kerem en el pasado. Y lo interesante de estas situaciones es que las declaraciones de estas personas pueden traer a la superficie versiones y perspectivas que cambian la percepción de la historia. En el mundo del espectáculo, las relaciones pasadas a menudo resurgen, ya sea por coincidencia o por elección, y la información que comparten las exparejas puede influir en la imagen pública de los involucrados. En este caso, la aparición del ex de Kerem Bürsin en el escenario mediático generó una gran expectación. La identidad del ex es, por lo tanto, un misterio que añade intriga a la historia. Aunque no podemos revelar nombres específicos, es importante destacar que esta persona tuvo una relación significativa con Kerem en el pasado. Esto significa que el ex conoce a Kerem a un nivel personal, íntimo, y que tiene una perspectiva única sobre su personalidad, sus relaciones y sus experiencias. La información que el ex comparta, por lo tanto, tiene el potencial de ser muy reveladora y de influir en la percepción pública de Kerem y de Hande. Es importante recordar que la información proporcionada por el ex es una perspectiva subjetiva. Si bien el ex puede tener una visión valiosa de la relación de Kerem y Hande, su versión de los hechos está inevitablemente influenciada por sus propias experiencias, emociones y prejuicios. Por lo tanto, es crucial abordar las declaraciones del ex con cautela y analizar la información con una mente abierta. No podemos asumir que la versión del ex es la verdad absoluta, sino que debemos considerarla como una pieza más del rompecabezas. La presencia del ex en el escenario mediático plantea también la cuestión de los motivos que lo impulsan a hablar. ¿Qué espera el ex lograr con sus declaraciones?
¿Busca simplemente expresar su opinión, o hay otras motivaciones en juego? Las respuestas a estas preguntas pueden ser complejas y variadas. El ex puede sentir la necesidad de compartir su experiencia, de aclarar malentendidos o de defender su posición. O por el contrario, podría buscar atención mediática, o incluso dañar la imagen de Kerem y Hande. Las declaraciones del ex, por lo tanto, deben ser analizadas cuidadosamente, considerando la perspectiva del ex, sus motivos y las posibles consecuencias de sus palabras. La información proporcionada por el ex puede ser valiosa, pero también puede ser parcial, sesgada o incluso falsa. La clave para comprender la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es analizar toda la información disponible, incluyendo las declaraciones del ex, pero sin dejar que una sola voz determine la narrativa completa. Este individuo que conocemos como el ex decidió romper el silencio y compartir algunas palabras sobre Hande Erçel. Y créanme, esas palabras fueron impactantes. En el mundo de los famosos, estas revelaciones pueden ser desde comentarios inocentes hasta acusaciones directas, pasando por todo tipo de insinuaciones. Y a veces, un simple comentario puede desatar una tormenta mediática. La decisión del ex de Kerem de hablar públicamente sobre Hande Erçel fue un punto de inflexión en la narrativa. Sus declaraciones, aunque no revelaron detalles específicos, dejaron entrever una serie de supuestas características de Hande que podrían haber influido en la relación con Kerem. El impacto de estas declaraciones fue inmediato y generalizado. Los medios de comunicación se apresuraron a difundir las noticias, los fans se dividieron y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y especulaciones. La atención se centró en las palabras del ex y en su posible impacto en la imagen pública de Hande y Kerem. La naturaleza de las declaraciones del ex fue objeto de debate. Algunos consideraron que eran críticas injustas, motivadas por el resentimiento o la envidia. Otros, por el contrario, las interpretaron como una revelación honesta y necesaria, que arrojaría luz sobre la verdadera personalidad de Hande. Es importante destacar que las declaraciones del ex no fueron directas. No acusó a Hande de ningún comportamiento específico, sino que se limitó a insinuar ciertas características de su personalidad que, según él, podrían haber afectado la relación. Habló de celos, de inestabilidad emocional y de una supuesta dificultad para confiar en los demás. Estas insinuaciones, aunque vagas, fueron suficientes para generar controversia y para sembrar dudas sobre la imagen pública de Hande. La decisión del ex de hablar públicamente y la forma en que lo hizo, también generaron preguntas sobre sus motivos. ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿Qué esperaba lograr con sus declaraciones? ¿Buscaba simplemente expresar su opinión, o había otros intereses en juego? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para comprender el impacto de las declaraciones del ex y para evaluar su veracidad. Las palabras del ex fueron cuidadosamente elegidas, pero las insinuaciones fueron claras. Sugirió que Hande en su relación con Kerem podría haber tenido dificultades para lidiar con sus propias inseguridades. Mencionó la posibilidad de que la falta de confianza haya sido un factor importante en la dinámica de la pareja. Y dejó entrever que el carácter de Hande y su manera de afrontar ciertas situaciones podrían haber afectado la estabilidad de la relación. Es crucial comprender que las insinuaciones son, por naturaleza, ambiguas. No afirman nada de manera directa, sino que sugieren, insinúan, dejan entrever. La interpretación de las insinuaciones depende de la persona que las escucha, de sus propias experiencias y de sus prejuicios. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. El impacto de las insinuaciones del ex se extendió a varios ámbitos. En primer lugar, generaron una gran atención mediática. Los medios de comunicación se apresuraron a analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle de las declaraciones del ex. Las noticias sobre el tema inundaron las redes sociales, los portales de noticias y los programas de televisión. En segundo lugar, las insinuaciones del ex afectaron la imagen pública de Hande Erçel. Aunque las declaraciones no contenían acusaciones directas, las insinuaciones fueron suficientes para generar dudas sobre la personalidad de la actriz y sobre su comportamiento en las relaciones. Los fans se dividieron y la polémica se intensificó. En tercer lugar, las insinuaciones del ex generaron especulaciones sobre el futuro profesional de Hande y Kerem. Algunos se preguntaron si la polémica afectaría sus carreras, si las marcas dejarían de contratar a Hande, o si Kerem se vería afectado por la situación. Las insinuaciones del ex no fueron solo palabras.
Fueron una serie de insinuaciones cuidadosamente construidas para generar un impacto. El ex no acusó directamente a Ande, pero sus palabras fueron suficiente para generar controversia. Las declaraciones del ex giraron en torno a la personalidad de Ande, su forma de ser en las relaciones y cómo esto podría haber influido en la relación con Kerem. No vamos a repetir textualmente cada frase porque, como les dije, lo importante aquí es analizar el impacto y las implicaciones de lo dicho. Sin embargo, podemos decir que el ex sugirió ciertas características de Ande que podrían haber generado tensiones en la relación. Habló de celos, de inestabilidad emocional, de una supuesta dificultad para confiar en los demás. El análisis de las declaraciones del ex requiere una atención especial a los detalles y a las implicaciones de lo dicho. No se trata solo de escuchar las palabras, sino de interpretar su significado, de evaluar su contexto y de comprender su posible impacto. El ex no acusó a Ande de ningún comportamiento específico, pero sus insinuaciones fueron lo suficientemente fuertes como para generar dudas sobre su personalidad y sobre su forma de ser en las relaciones. Habló de celos, un sentimiento que, si no se controla, puede dañar cualquier relación. Mencionó la inestabilidad emocional, un rasgo que puede dificultar la comunicación y la comprensión mutua. Y sugirió una supuesta dificultad para confiar en los demás, un factor que puede minar la base de cualquier relación. Es importante destacar que las declaraciones del ex no fueron presentadas como hechos absolutos. Se expresaron como opiniones, como impresiones personales, como la perspectiva de alguien que conoció a Ande en el pasado. Esto significa que las declaraciones están sujetas a la interpretación y a la subjetividad del ex. Para comprender el impacto de las declaraciones del ex, es necesario analizar el contexto en el que fueron pronunciadas. ¿En qué momento se hicieron? ¿A través de qué medios se comunicaron? ¿Cuál fue la reacción del público? El contexto puede ayudar a comprender los motivos del ex y a evaluar la veracidad de sus palabras. Es importante también considerar la credibilidad del ex. ¿Es una persona confiable? ¿Tiene motivos para mentir o para exagerar? ¿Tiene una reputación de ser honesto y sincero? La credibilidad del ex puede influir en la forma en que el público percibe sus declaraciones. En resumen, el análisis de las declaraciones del ex requiere una atención cuidadosa a los detalles, una evaluación del contexto y una consideración de la credibilidad del ex. No se trata solo de escuchar las palabras, sino de analizar su significado, de comprender su impacto y de evaluar su veracidad. Es importante mencionar que estas declaraciones no son necesariamente una verdad absoluta. Son la perspectiva de una persona, y como tal, están sujetas a su propia interpretación y a sus propias experiencias. Pero el simple hecho de que estas palabras hayan sido pronunciadas, y que provengan de alguien cercano a Kerem, hizo que los reflectores se dirigieran hacia Ande. El impacto de las declaraciones del ex en la percepción pública fue significativo. Aunque no se trataba de acusaciones directas, las insinuaciones y los comentarios sobre la personalidad de Ande generaron dudas y controversias. La imagen de Ande, que hasta ese momento era percibida como positiva y admirada, se vio afectada. La reacción del público fue diversa. Algunos fans de Ande salieron en su defensa, argumentando que las declaraciones del ex eran injustas y que se trataba de una campaña de desprestigio. Otros, por el contrario, se mostraron más críticos y comenzaron a cuestionar la verdadera personalidad de la actriz. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sobre el mundo del espectáculo, no tardaron en hacerse eco de las declaraciones del ex. Las noticias sobre el tema inundaron las redes sociales, los portales de noticias y los programas de televisión. El debate sobre la veracidad de las declaraciones del ex y sobre el impacto en la imagen de Ande se intensificó. Las declaraciones del ex también generaron especulaciones sobre el futuro profesional de Ande. Algunos se preguntaron si la polémica afectaría su carrera, si las marcas dejarían de contratarla, o si sus proyectos futuros se verían afectados. La imagen pública de Ande, que hasta ese momento era percibida como positiva y admirada, se vio empañada por las declaraciones del ex. Las dudas y las controversias generadas por las palabras del ex dejaron una marca en la percepción del público. El impacto de estas declaraciones en la imagen pública de Ande fue inmediato. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación recogieron el guante y el debate se encendió. Por un lado, estaban los fans de Ande que salieron en su defensa, argumentando que se trataba de una campaña de desprestigio, y que era injusto juzgarla basándose en las palabras de una sola persona.
Por otro lado, estaban aquellos que, de alguna manera, se sintieron confirmados en sus sospechas, y comenzaron a cuestionar la verdadera personalidad de la actriz. La reacción de los fans fue un reflejo de la polarización que generaron las declaraciones del ex. Los seguidores de Ande, que la admiraban por su talento y su personalidad, se volcaron en su defensa. Argumentaron que las declaraciones del ex eran injustas, que se trataba de una campaña de desprestigio y que no se debía juzgar a Ande basándose en las palabras de una sola persona. Los fans de Ande utilizaron las redes sociales para expresar su apoyo a la actriz, para defender su imagen y para atacar las declaraciones del ex. Publicaron mensajes de apoyo, crearon hashtags, y organizaron campañas para defender a Ande. Por otro lado, hubo quienes se sintieron confirmados en sus sospechas y comenzaron a cuestionar la verdadera personalidad de la actriz. Estos seguidores, que tal vez ya tenían una opinión negativa sobre Ande, aprovecharon las declaraciones del ex para justificar sus críticas. La polarización entre los fans de Ande y sus críticos se intensificó, y el debate sobre la veracidad de las declaraciones del ex se prolongó durante semanas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, y la imagen pública de Ande se vio afectada. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo el ex para generar tanto revuelo? Pues, como les decía, las palabras fueron cuidadosas, pero con ciertas insinuaciones. Se habló de la dificultad de Kerem para lidiar con ciertas inseguridades de Ande. Se mencionó la supuesta falta de confianza en la relación. Se dejó entrever que el carácter de Ande y su manera de afrontar ciertas situaciones podrían haber afectado la dinámica de la pareja. El análisis detallado de las declaraciones del ex revela una estrategia comunicativa cuidadosamente elaborada. El ex utilizó un lenguaje ambiguo y sutil, evitando las acusaciones directas y optando por las insinuaciones. Esta estrategia le permitió generar controversia sin asumir responsabilidades legales. La primera insinuación se centró en la dificultad de Kerem para lidiar con ciertas inseguridades de Ande. Esta insinuación sugiere que Ande podría haber tenido problemas de autoestima, o que podría haber sido propensa a la ansiedad o a la inseguridad emocional. El ex no especificó cuáles eran estas inseguridades, pero la simple mención de ellas fue suficiente para sembrar dudas sobre la personalidad de Ande. La segunda insinuación se refirió a la supuesta falta de confianza en la relación. Esta insinuación sugiere que Ande podría haber tenido dificultades para confiar en Kerem, o que podría haber sido propensa a los celos o a la desconfianza. El ex no especificó la fuente de esta supuesta falta de confianza, pero la simple mención de ella fue suficiente para generar controversia. La tercera insinuación se centró en el carácter de Ande y en su manera de afrontar ciertas situaciones. Esta insinuación sugiere que Ande podría haber tenido un carácter difícil, o que podría haber tenido dificultades para lidiar con el estrés, la presión o los conflictos. El ex no especificó cuáles eran estas dificultades, pero la simple mención de ellas fue suficiente para sembrar dudas sobre la personalidad de Ande. La estrategia comunicativa del ex fue efectiva para generar controversia sin asumir responsabilidades legales. Las insinuaciones fueron lo suficientemente sutiles como para evitar las acusaciones directas, pero lo suficientemente fuertes como para generar dudas sobre la personalidad de Ande. Ahora bien, es crucial que entendamos que este tipo de revelaciones siempre tienen un contexto. La persona que habla, el momento en que lo hace y los motivos detrás de sus palabras juegan un papel fundamental. ¿Buscaba el ex simplemente expresar su opinión? ¿O existía una intención de dañar la imagen de Ande? Estas son preguntas que solo él podría responder. El contexto en el que se produjeron las declaraciones del ex es fundamental para comprender su significado y su impacto. La persona que habla, en este caso el ex, es un factor clave. ¿Qué relación tenía el ex con Kerem y con Ande? ¿Qué experiencia personal tiene el ex en el mundo del espectáculo? ¿Es el ex una persona confiable? Las respuestas a estas preguntas pueden influir en la forma en que se interpretan las declaraciones del ex. El momento en que se hacen las declaraciones también es importante. ¿Por qué el ex decidió hablar ahora? ¿Qué motivó al ex a romper el silencio? ¿El momento en que se hicieron las declaraciones fue casual o estratégico? Las respuestas a estas preguntas pueden revelar información sobre las intenciones del ex. Los motivos detrás de las palabras del ex son un aspecto crucial del contexto. ¿Qué esperaba lograr el ex con sus declaraciones? ¿Buscaba simplemente expresar su opinión, o había otros intereses en juego?
¿Quería el ex dañar la imagen de Ande o buscaba algo más? Las respuestas a estas preguntas pueden revelar información sobre las intenciones del ex. En este punto es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones apresuradas. La vida privada de las celebridades es eso, privada. Y aunque nos sintamos atraídos por conocer los detalles de sus relaciones, debemos recordar que no conocemos toda la historia. Lo que vemos en los medios y en las redes sociales es solo una pequeña parte de la verdad. Es fundamental abordar la información con cautela y evitar las conclusiones precipitadas. La vida privada de las celebridades, aunque a menudo es objeto de interés público, es un espacio que debe ser respetado. Las relaciones sentimentales, los conflictos personales y las experiencias emocionales son aspectos íntimos que no deben ser expuestos sin consentimiento. Las declaraciones del ex proporcionan una perspectiva, pero no la historia completa. Es crucial recordar que solo conocemos una parte de la verdad, y que la información disponible está sujeta a la interpretación y a la subjetividad. La tentación de sacar conclusiones apresuradas es grande, especialmente en un entorno mediático donde la información se difunde rápidamente. Los rumores, las especulaciones y los chismes pueden distorsionar la realidad y generar malentendidos. El peligro de juzgar sin conocer todos los hechos es real. Las declaraciones del ex pueden ser malinterpretadas, y las conclusiones basadas en ellas pueden ser injustas. Es importante recordar que las celebridades son personas, y que tienen derecho a su privacidad y a su dignidad. El impacto en Kerem Bürsin fue notable. Por supuesto, la atención se centró en él, ya que era el centro de la polémica. Muchos fans y medios de comunicación buscaron su reacción, esperando una respuesta. ¿Cómo se sentía Kerem al escuchar estas declaraciones? ¿Estaba de acuerdo con lo que dijo su ex? ¿Qué pensaba sobre Ande después de todo esto? Kerem Bürsin, al igual que Ande, eligió un camino de discreción y silencio. Evitó las declaraciones públicas, las entrevistas y los comentarios sobre el tema. Su silencio, aunque comprensible, generó una mayor expectación y alimentó la curiosidad de los medios y de los fans. La postura de Kerem fue interpretada de diferentes maneras. Algunos consideraron que su silencio era una señal de respeto hacia Ande, mientras que otros lo interpretaron como una señal de aprobación de las declaraciones del ex. Las redes sociales y los medios de comunicación se convirtieron en un campo de batalla de opiniones sobre la postura de Kerem. Los fans se dividieron y las especulaciones sobre sus verdaderas intenciones se multiplicaron. El silencio de Kerem, sin embargo, no impidió que la atención se centrara en él. Los medios de comunicación continuaron buscando cualquier pista, cualquier detalle que revelara su opinión sobre el asunto. Lo que sí es cierto es que a pesar de todo el ruido mediático, tanto Kerem como Ande mantuvieron una postura discreta. No emitieron declaraciones públicas, no se involucraron en polémicas y prefirieron guardar silencio. Esta actitud, por un lado, fue criticada por algunos, que esperaban una explicación o una defensa. Por otro lado, fue aplaudida por muchos, que consideraron que la mejor forma de lidiar con la situación era ignorarla y seguir adelante. La elección de Kerem y Ande de mantener silencio fue un acto de valentía y madurez. En un mundo donde la sobreexposición y la búsqueda de la atención son moneda corriente, su decisión de proteger su privacidad y de no alimentar la polémica fue admirable. El silencio de ambos actores demostró su profesionalismo y su respeto mutuo. En lugar de involucrarse en discusiones públicas, eligieron enfocarse en su trabajo y en su bienestar personal. Esta postura fue criticada por algunos que esperaban una explicación, una defensa, o una respuesta a las declaraciones del ex. Sin embargo, la mayoría de los fans y los medios de comunicación aplaudieron su decisión de ignorar la polémica y de seguir adelante. La postura de Kerem y Ande fue un ejemplo de cómo lidiar con una situación difícil con dignidad y madurez. Su silencio y su respeto mutuo fueron un ejemplo para todos. El mundo del espectáculo, como ya saben, es un campo de batalla constante. Los rumores, las especulaciones y los chismes son el pan de cada día. Y en este tipo de situaciones, es muy fácil caer en la trampa de la desinformación y de las interpretaciones erróneas. Por eso es fundamental que como espectadores, mantengamos una postura crítica y que no nos dejemos llevar por las emociones del momento. La naturaleza volátil del mundo del espectáculo exige una postura crítica por parte del público. Los rumores, las especulaciones y los chismes son elementos constantes, y es fácil caer en la desinformación y las interpretaciones erróneas.
La desinformación, la manipulación de la información y las noticias falsas son peligros reales. Es importante verificar las fuentes, contrastar la información y no confiar ciegamente en lo que se lee o se escucha. Las emociones pueden nublar el juicio y llevar a interpretaciones erróneas. Es fundamental mantener la calma, analizar la información de forma objetiva y evitar las reacciones impulsivas. El respeto a la privacidad y a la dignidad de las celebridades es crucial. Es importante recordar que las celebridades son personas, y que tienen derecho a su vida privada. Mantener una postura crítica y reflexiva es esencial para no caer en las trampas del mundo del espectáculo. La desconfianza en las fuentes poco fiables, la verificación de la información y la comprensión del contexto son herramientas importantes. Pero ¿cómo afecta esto a la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Bueno, en el corto plazo, es probable que la atención sobre ellos aumente. Los medios buscarán cualquier oportunidad para obtener declaraciones o para publicar noticias relacionadas con la polémica. Los fans, por su parte, estarán más pendientes de sus movimientos, buscando pistas sobre lo que realmente sucedió. El impacto de las declaraciones del ex en la carrera de Hande y Kerem es complejo y multifacético. En el corto plazo, es probable que la atención sobre ellos aumente. La polémica generará un mayor interés en sus proyectos y en sus vidas privadas. Los medios de comunicación buscarán cualquier oportunidad para obtener declaraciones, para publicar noticias relacionadas con la polémica y para analizar cada detalle de sus vidas. Los fans, por su parte, estarán más pendientes de sus movimientos, buscando pistas sobre lo que realmente sucedió y sobre cómo ambos actores están manejando la situación. En el largo plazo, el impacto dependerá de cómo ambos actores manejen la situación. Si Hande y Kerem deciden ignorar las críticas y seguir adelante con sus proyectos, es probable que la polémica se desvanezca con el tiempo. Si por el contrario deciden responder a las acusaciones o involucrarse en el drama, la situación podría prolongarse y afectar su imagen pública. La forma en que Hande y Kerem manejen la situación será crucial para determinar el impacto a largo plazo en sus carreras. La discreción y el enfoque en sus proyectos profesionales podrían ayudar a mitigar los efectos negativos de la polémica. Lo importante, creo yo, es que ambos se enfoquen en su trabajo y en su crecimiento profesional. Tienen mucho talento y una gran base de fans que los apoya. No deberían permitir que las declaraciones de terceros interfieran con su carrera. El consejo principal para Hande y Kerem es centrarse en su trabajo y en su crecimiento profesional. Tienen mucho talento y una gran base de fans que los apoya. No deberían permitir que las declaraciones de terceros interfieran con sus carreras. En el mundo del espectáculo, el talento, la dedicación y la perseverancia son fundamentales para el éxito. Si Hande y Kerem se concentran en sus proyectos, en mejorar sus habilidades y en ofrecer lo mejor de sí mismos a sus fans, podrán superar cualquier obstáculo. Es importante que ambos actores se rodeen de un equipo de profesionales que los apoyen, que los protejan y que los ayuden a manejar la situación de la mejor manera posible. Un buen equipo de trabajo puede ser crucial para minimizar el impacto negativo de la polémica. También es importante considerar las posibles consecuencias legales. Si las declaraciones del ex son consideradas difamatorias o calumniosas, Hande podría tomar acciones legales en contra de él. Esto, por supuesto, dependerá de las leyes de cada país y de la gravedad de las acusaciones. Las consecuencias legales son una posibilidad que no se debe descartar. Si las declaraciones del ex se consideran difamatorias o calumniosas, Hande podría tomar acciones legales en contra de él. La difamación y la calumnia son delitos que pueden acarrear consecuencias graves. Las leyes de cada país protegen el honor y la reputación de las personas, y establecen mecanismos para defenderlos. La decisión de tomar acciones legales dependerá de varios factores, como la gravedad de las acusaciones, el daño causado y las leyes del país. Es importante consultar con un abogado para evaluar la situación y para determinar la mejor estrategia. Por otro lado, esta situación también puede tener un lado positivo. En el mundo del espectáculo, cualquier tipo de publicidad, incluso la negativa, puede ser beneficiosa. La polémica puede generar más interés en los proyectos de Hande y Kerem, y puede ayudar a que sus nombres sigan siendo relevantes. La polémica, aunque negativa en muchos aspectos, también puede generar oportunidades. En el mundo del espectáculo, la publicidad, incluso la negativa, puede ser beneficiosa. La polémica puede generar más interés en los proyectos de Hande y Kerem.
Los medios de comunicación y los fans estarán más pendientes de sus proyectos, y las audiencias podrían aumentar. La polémica puede ayudar a que sus nombres sigan siendo relevantes. Las conversaciones sobre Hande y Kerem continuarán, y esto podría ayudar a mantener sus nombres en el ojo público. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel y las explosivas revelaciones del ex nos recuerdan la complejidad del mundo del entretenimiento. Nos demuestran que detrás de las cámaras se esconden historias y emociones mucho más complejas de lo que imaginamos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel y las declaraciones del ex nos recuerdan la complejidad del mundo del entretenimiento. Detrás de las cámaras se esconden historias y emociones mucho más complejas de lo que imaginamos. El mundo del espectáculo es un universo lleno de secretos, de rivalidades y de dramas. Las relaciones personales, las ambiciones profesionales y las presiones mediáticas se entrelazan para crear un entorno complejo y dinámico. Las historias y las emociones que se esconden detrás de las cámaras son a menudo más interesantes y complejas de lo que se muestra en la pantalla. La vida de las celebridades es un reflejo de la condición humana, con sus alegrías, sus tristezas, sus aciertos y sus errores. Y lo más importante, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la responsabilidad de las palabras y la necesidad de ser cautelosos ante la desinformación. El caso de Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la responsabilidad de las palabras y la necesidad de ser cautelosos ante la desinformación. La privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado. Las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su vida privada, y es importante protegerla. La responsabilidad de las palabras es crucial. Debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras, y debemos evitar las declaraciones que puedan dañar a otros. La desinformación es un peligro real. Es importante verificar las fuentes, contrastar la información y no confiar ciegamente en lo que se lee o se escucha. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin, Hande Erçel y las declaraciones del ex. Hemos explorado a fondo esta historia, analizando los puntos clave y tratando de comprender el impacto de estas revelaciones. El análisis de la situación nos invita a profundizar en la reflexión. Hemos explorado a fondo esta historia, analizando los puntos clave y tratando de comprender el impacto de estas revelaciones. El vídeo ha cubierto la historia de amor de Kerem y Hande, la ruptura, la identidad del ex, las declaraciones, su impacto y las posibles consecuencias. Es fundamental recordar que la información presentada es una perspectiva, y que la historia completa es más compleja. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta